venimos hablando sobre las distintas oraciones de distintos personajes de la Biblia, y no estudiamos esto para generar estructuras de oraciones, sino para ver cómo estos personajes reaccionan en oración frente a una circunstancia que están atravesando en su vida, ¿sí? Frente a una necesidad, frente a una problemática, frente a un pedido, ¿sí? O a un agradecimiento, o mismo un arrepentimiento. Lo importante de estudiar, al estudiar estas oraciones, es entender la circunstancia puntual en la que está atravesando el personaje, para recién ahí poder entender lo que dice y por qué lo dice. Entender el contexto de la oración es lo que nos permite aplicarla después como herramienta a la oración frente a distintas circunstancias que nos toque atravesar a cada uno de nosotros, ¿sí? Y es así que no estamos estudiando la oración de tal personaje, sino que estamos estudiando una oración de ese personaje en una circunstancia puntual y particular. Hay personajes de los que tenemos muy poca información, y en esa poca información que tenemos, a veces encontramos que la oración es fundamental, ¿sí? Y hemos visto y vamos a ver varios ejemplos de personas que aparecen poco en la Biblia, pero que la oración tiene gran importancia. Ahora, hay otro tipo de personajes del cual disponemos un montón de información, como es el caso del que nos toca hoy en día, David, ¿sí? Del cual se narra toda su vida, del cual encontramos de él muchas conversaciones con Dios, ¿sí? Entre ellos podemos encontrar pedidos, podemos encontrar arrepentimientos, podemos encontrar gratitud, podemos encontrar alabanzas, un montón de canciones y cosas que David le dice a Dios en forma de oración. Cantidad de oraciones en la vida de David como circunstancias en la vida de David. Y es imposible encasillar a un personaje tan rico en contenido con una forma de orar. ¿Por qué? Porque va cambiando según la circunstancia que va atravesando. Lo que vamos a ver en esta noche es una circunstancia que me parece particular, ¿sí? ¿Por qué lo noto, o distintiva, ¿sí? ¿Por qué lo noto particular y distintiva a otros personajes? ¿Cuál es esta situación que lo hace tan particular? Bueno, la situación es que Dios te diga que no a algo que vos querés hacer. La historia empieza en que David estaba en un momento de paz. David dedicó mucho tiempo de su vida a extender el territorio, a estar en batalla tras batalla. Y acá se encontraba David en un momento de paz social. En esa paz social que él estaba gozando en ese momento, tan atípico en su vida, se encuentra en el palacio, contemplando todo lo que tenía, contemplando todo lo que él podía disfrutar. Y se le presenta una disyuntiva en su vida, que es: yo estoy muy cómodo en mi palacio, y el arca de Dios, la presencia de Dios, está en una carpa. En ese momento no había templo en Jerusalén, sino que era el tabernáculo, que era hecho a base de telas, a base de pieles, ¿sí? Y ahí estaba la presencia de Dios, ahí estaba el arca. David, cómodo en su palacio, de cedro, de madera, de oro, y la presencia de Dios, el arca de Dios, estaba en una carpa de telas. Esta era la disyuntiva que tenía David. Frente a esto, David dice: yo voy a construirle un templo a Dios. Frente a este pedido de David de construir el templo a Dios, Dios le habla a David por medio de un profeta, el profeta Natán, y le lleva un mensaje de parte de Dios a David. Vamos a leer, o yo les leo, Crónicas, solo un versículo,
17:4. Este es el mensaje que le lleva Natán de parte de Dios. Ve y di a David mi siervo. Así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Este era el mensaje. Tú no me edificarás casa en que habite. A los ojos de cualquiera que ama a Dios, el proyecto de David era loable, ¿sí? Era súper entendible. Este proyecto demostraba amor hacia Dios, respeto, gratitud, honra. Hasta demostraba, en cierto punto, sentido común. Si yo habito en un palacio, ¿por qué Dios va a estar habitando en una carpa? Ahora, Dios le dice, a tu proyecto se va a hacer, pero no lo vas a hacer vos. Tu proyecto, no. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros frente a esta negativa, a una negativa de este tamaño? Es un proyecto correcto, ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Sí? Dios tenía sus motivos, y Dios siempre que nos dice que no, Dios siempre tiene sus motivos, ¿sí? Pero lo que trae hoy este pasaje no es cómo nosotros hubiéramos tratado la negativa de este proyecto, sino cómo tomó David esta negativa de parte de Dios. Frente al no de Dios, David no se enojó, David no se ofendió, David no se encaprichó en que sí o sí lo iba a realizar, sino que frente al no de Dios, lo que hizo David es ponerse a orar. Los invito a que vayan buscando en 2 Samuel capítulo 7, frente a una circunstancia particular en la que David recibió el no de Dios, David oró. 2 Samuel 7, a partir del versículo 18. Dice así: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir Dios? ¿Qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová, todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. Por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo y para ponerle nombre y para hacer grandezas a su favor y obras terribles a tu tierra, por amor de tu pueblo, que rescataste para ti de Egipto, de las naciones y de sus dioses, porque tú estableciste a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, oh Jehová, fuiste a ellos por Dios. Ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Que sea engrandecido tu nombre para siempre, y se diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel, y que la casa de tu siervo David sea firme delante de ti. Porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo: yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, oh Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre.
Vamos a dividir en 3 partes esta oración de David. Y frente a la negativa del proyecto que tenía David, frente a esta negativa de Dios, vemos en primer lugar a David con un corazón humilde. Fíjate que empieza diciendo: ¿quién soy yo para que tú me hayas traído hasta aquí? Y durante este pasaje que hemos leído, en 10 oportunidades, se menciona a sí mismo David como siervo. Humilde frente a los ojos de Dios, humilde frente a Dios. David se siente inmerecedor de su posición, de la posición en la que lo puso Dios, ¿sí? Y voy a decir una frase reveladora, pero guárdensela en el corazón. El no de Dios es no de Dios, ¿sí? Frente al no de Dios, somos chiquitos, ¿sí? Somos frágiles, somos humildes. Y eso hay que reconocerlo, y David lo reconoció. ¿Quién soy yo?, le dijo a Dios. Y de esta posición de extrema humildad, desde lo más bajo de lo más bajo, es que expone la segunda parte de la oración y nos lleva a nuestro segundo punto. El primer punto era frente a la negativa de Dios, David tuvo un corazón humilde. El segundo punto es frente a la negativa de Dios, David hace un reconocimiento genuino. Es así que a lo largo de por lo menos 10 versículos, ¿sí?, David expresa a Dios un reconocimiento de lo que Dios es. Empiezan a enumerar muchos de sus atributos, ¿sí?, como por ejemplo su conocimiento absoluto. Fíjense, el versículo 20 dice: ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo. Tú conoces a tu siervo. Dios lo conoce. Y Dios me conoce a mí. Y si Dios, conociéndome, me dice que no, entiendo que el no es lo mejor, ¿sí? Y frente a esto, David, fíjense que termina diciendo: ¿qué te puedo decir? Frente a tu no, conociéndolo todo, ¿yo qué te puedo decir? No te puedo decir nada, ¿sí? Su conocimiento absoluto es uno de los atributos que reconoce. Otro de los atributos que reconoce es su grandeza, versículo 22. Dice: por tanto, tú te has engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay como tú, ni hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído en nuestros oídos. No hay otro igual, sos único, ¿sí? Sos inalcanzable para cualquiera. Sos grande. Su grandeza es el segundo atributo reconocido. Su soberanía, también el versículo 26, que sea engrandecido tu nombre para siempre y que diga: Jehová de los ejércitos es Dios sobre Israel. Es el único capaz de gobernar Israel. Autoridad sobre Israel, autoridad sobre la casa de David. Otro libertador, ¿sí?, lo considera como libertador, como redentor, versículo 23. ¿Y quién como tu pueblo, como Israel, nación singular en la tierra? Porque tú, Dios, has rescatarlo por pueblo suyo, ¿sí?, para ponerle nombre y para hacer grandeza a su favor y obras terribles en la tierra. El único capaz de rescatar al pueblo era Dios, ¿sí?, el redentor, el libertador. Y una característica más que resalta David y que es fundamental está en el versículo 28, que vamos a leer. Dice así el versículo 28: ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad. Y tú has prometido este bien a tu siervo. La veracidad, ¿sí? Dios de la verdad. Dios es un Dios de la verdad. Cuando Dios promete algo, lo cumple. Dios, y David puede confiar en el Dios de la verdad.
David puede confiar en que si Dios le prometió que se iba a construir un templo, el templo se iba a construir. Porque Dios lo prometió y Dios lo iba a cumplir, ¿sí? La veracidad y la verdad es lo que deja descansar a David, ¿sí? Que las promesas de Dios se cumplen. Esto nos lleva a nuestro tercer y último punto. No los quiero aburrir hoy, así que me propuse ser lo más práctico posible. El tercer punto es, frente a la negativa de Dios, un pedido con fe. Es así que llegué a esta parte del mensaje, escribiéndolo, y no, por una hora no pude escribir nada, ¿sí? Dejé la lapicera y empecé a caminar así por mi residencia, ¿sí? 9 pasos para un lado, 9 pasos para otro, así iba y venía una hora, 9 pasos para un lado, 9 pasos para el otro. ¿Por qué? Porque llegué a estos versículos, al 29, que dice así: ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Leyéndolo así rápido, usted lo lee y dice, está bien, le pidió algo a Dios, ¿sí? Después de exhibirle a Dios su humildad, después de decirle a Dios cuán grande es, ¿sí? Y cuántos atributos tiene, ¿sí? Llega al momento de pedir. Y ahí es que iba caminando de un lado para el otro, un lado para el otro, un lado para el otro, porque la única conclusión que puedo llegar es que este muchacho es un genio, es un fuera de serie. Fíjense lo que pide. Le pide dos cosas. Le pide bendición para él y para su casa, ¿sí? Y le pide el cumplimiento de la promesa. Qué pocas veces nosotros pedimos lo que sabemos que vamos a tener. Cuando nosotros enseñamos la oración muchas veces en la escuelita, bueno, a mí en mi caso me toca en la escuelita por lo general, o lo estuvimos viendo en el verano en los grupos de reencuentro y vemos el tema de la oración, por lo general decimos que, o lo separamos en dos, ¿sí? Mismo los jueves pasa, una placa con pedidos, una placa de agradecimientos. Ahora, cuando decimos, ¿quién tiene algún pedido para hacerle a Dios? ¿Quién de ustedes o quién de nosotros levanta la mano y dice, yo pido para que las promesas de Dios se cumplan en mi vida? Nadie, por lo general nadie. No sé de dónde lo sacó David, no sé si era una costumbre de su época, pero es una costumbre a veces muy lejana a nuestra oración, no digo personal porque desconozco cómo usted ora en su casa, pero congregacional, podemos decir, que ahí sí participo y escucho todas las oraciones. ¿Quién de nosotros pide para que Dios cumpla su promesa? ¿Y por qué digo que David es un genio? ¿Por qué digo que David es un fuera de serie? Porque si pedimos lo que Dios nos promete, tenemos 100% asegurado de que se va a cumplir. David estaba pidiendo algo que estaba seguro que iba a recibir. Y no le estamos pidiendo a Dios por un sí o por un no en un tema. Estamos pidiendo a Dios por un sí o sí en lo que estamos pidiendo, ¿sí? Y es así que la fe en esta circunstancia de oración, cuando vos pedís sobre una promesa que sabés que vas a recibir, tu fe se va hasta la estratosfera. ¿Por qué? Porque estás convencido de que lo que estás pidiendo lo vas a recibir. Cuando vos pedís por una promesa que Dios te prometió, estás pidiendo algo que sí o sí se va a cumplir en tu vida.
tenemos listas de enfermos, tenemos listas de proyectos, tenemos listas de las personas por lo que oramos, y está bien todo esto. Pero ahora, ¿tenemos en nuestras listas de oración listas de promesas para pedirle a Dios? Un proyecto que ponemos en oración, la respuesta puede ser no, como le pasó a David. Un enfermo que ponemos en oración, la respuesta puede ser no. Una persona por la que estamos orando, la respuesta puede ser no, pero una promesa que ponemos en oración, la respuesta siempre es sí. Y David no perdió la oportunidad de pedirle a Dios porque por bendición a él y a su casa, y para que se cumpla la promesa que Dios le había hecho. Y llegamos a la pregunta final. ¿Estamos pidiendo para que las promesas de Dios se cumplan en nuestra vida? Lo dejo para que cada uno de ustedes piense, ¿sí? Vimos hoy que frente a la negativa, frente a una respuesta de no de Dios, frente a un proyecto de David, David tuvo un corazón humilde, David tuvo un reconocimiento genuino de Dios, y David tuvo un pedido extraordinario, con una fe extraordinaria, ¿sí? Pidiendo por algo que sabía que iba a obtener, la promesa de Dios.